¿Alguna vez te has mirado en un espejo y has sentido que tu reflejo te observaba con una intención que no era la tuya? ¿Has percibido que la imagen que devuelve no coincide exactamente con lo que tú eres? En el corazón de Madrid, en el imponente Palacio de Linares, existe una historia que no aparece en las visitas guiadas ni en los folletos turísticos. Es una verdad que ha sido enterrada entre pasillos de mármol, lámparas de araña y puertas que crujen con ecos del pasado. Allí, escondido tras cortinas pesadas y guardado como si fuese un secreto de familia, un espejo maldito aguarda a quien se atreva a mirarlo. Dicen que el espejo no fue hecho para adornar, ni siquiera para reflejar la vanidad de los marqueses que habitaban el palacio. Fue creado con otro fin, un ritual oscuro, un pacto que nunca debió concretarse. El espejo habría llegado a España a mediados del siglo XIX, traído desde París por un artesano cuyo nombre se perdió en los registros. Sin embargo, algunos documentos antiguos encontrados en un archivo polvoriento señalan que ese artesano no era un simple vidriero, sino un seguidor de las artes ocultas. Se rumorea que en su taller no solo se fundía cristal y plata, también sangre y cenizas. El espejo, grande, con marco dorado y detalles barrocos, parecía una joya decorativa, pero en su superficie había algo extraño. El vidrio nunca brillaba del todo limpio, como si detrás de la capa plateada algo se moviese, como si respirara. Cuando el espejo llegó al Palacio de Linares, la marquesa de Murrieta se sintió fascinada. Ordenó que lo colocaran en uno de los salones más privados, un lugar al que casi nadie tenía acceso. Fue allí donde comenzaron los rumores, sirvientes que juraban haber escuchado voces dentro de la sala, pasos que se detenían frente al espejo cuando no había nadie. Algunos afirmaban que al mirarse no veían su propio reflejo, sino a un extraño de pie, detrás, siempre demasiado cerca. Uno de los jardineros relató con los ojos temblando de miedo que al pasar frente a la puerta entreabierta del salón, vio a la marquesa conversando con alguien, pero al entrar no había nadie más que ella y aquel espejo inmenso. La explicación de la mujer fue fría. No deberías entrar sin permiso. Estabas viendo cosas. La primera muerte relacionada con el espejo fue la de Isabel, una doncella de apenas 16 años. Una noche, tras escuchar un ruido metálico, otros sirvientes la encontraron tirada frente al espejo, los ojos abiertos y llenos de terror, como si hubiera visto algo imposible. El parte oficial dijo que se trataba de un ataque repentino al corazón, pero en las sombras del palacio nadie lo creyó. Lo más inquietante fue que, días después, algunos aseguraban ver a Isabel reflejada en el cristal, aunque ella ya estaba enterrada. Los invitados murmuraban que el espejo se convirtió en una cárcel de almas, un pozo oscuro donde quedaban atrapados los que osaban mirarlo demasiado tiempo. Con los años, el Palacio de Linares cambió de manos y sufrió reformas, pero el espejo nunca fue retirado. Siempre había alguien que impedía moverlo, como si una fuerza invisible lo mantuviera fijo en ese salón. Testimonios más recientes hablan de guías turísticos y vigilantes de seguridad que al hacer rondas nocturnas evitaron entrar en la habitación donde se encuentra. Uno de ellos confesó en un audio filtrado: "No soporto su presencia. Siento que el espejo me odia y lo peor es que cuando paso cerca me sonríe, pero yo no estoy sonriendo". En los archivos del palacio existe un documento fechado en 1884, apenas unas páginas manchadas de tinta y humedad, donde un sacerdote contratado por la familia Linares describe un exorcismo fallido. En el escrito se lee:
no conseguimos romper el vínculo. El espejo está sellado con algo que supera las oraciones. Allí dentro habita una entidad que se alimenta de la mirada de los vivos. Si alguien se observa demasiado, deja de pertenecer al mundo. Ese texto fue censurado en posteriores inventarios. Sin embargo, algunos historiadores aseguran haberlo visto antes de que desapareciera, misteriosamente. Hoy, el Palacio de Linares sigue en pie, majestuoso, abierto a visitas culturales y eventos, pero nunca, bajo ninguna circunstancia, se enseña aquel salón maldito. El espejo permanece cubierto, invisible al público. ¿Es por conservación histórica o porque quienes lo miraron demasiado siguen atrapados ahí dentro esperando ser vistos una vez más? Y si los ecos del pasado aún se arrastran por los pasillos del palacio, y si cada visitante, sin saberlo, deja una parte de sí mismo en el cristal prohibido. En 1991, cuando el Palacio de Linares fue restaurado para convertirse en la Casa de América, varios trabajadores fueron contratados para vigilar las salas mientras se realizaban las reformas. Uno de ellos, de nombre Julio, fue asignado a la zona más antigua. En una entrevista privada años después, declaró con voz quebrada: "El espejo no estaba tapado esa noche. Yo pasaba frente a la puerta y vi a un hombre dentro, de espaldas. Llevaba ropa antigua, un frac negro, como salido de otra época. Le grité pensando que era un intruso, pero al entrar, no había nadie. Solo mi reflejo en el espejo. Lo peor fue que mi reflejo no se movía igual que yo. Tardó unos segundos en girarse. Ese retraso fue lo que me rompió la mente". Julio renunció al día siguiente. En 2003, un grupo de estudiantes universitarios participó en una visita guiada nocturna. Uno de ellos, apasionado de lo paranormal, decidió tomar una fotografía clandestina en el salón donde se encontraba el espejo. La imagen fue analizada después. En el cristal se distinguía claramente el rostro de una mujer con los ojos en blanco, mientras todos los visitantes miraban hacia otro lado. Nadie reconoció ese rostro. El archivo digital se corrompió misteriosamente, pero algunas copias impresas circularon en foros de internet, siempre acompañadas de la misma advertencia: no mires fijamente los ojos de la mujer, podría reconocerte. En 2011, un investigador de fenómenos paranormales consiguió permiso especial para grabar dentro del palacio. Su nombre nunca salió en medios oficiales, pero sus colegas lo identificaron como Alfonso G., un madrileño que dedicó años a perseguir historias de fantasmas. Durante la grabación, Alfonso se acercó demasiado al espejo. La cámara muestra su mano extendiéndose, tocando la superficie. Lo inquietante es que en el video no se ve contacto. Sus dedos parecen hundirse en la nada, como si el cristal fuese agua oscura. El investigador desapareció semanas después, en circunstancias nunca aclaradas. Sus pertenencias fueron halladas en su apartamento, pero el metraje fue entregado anónimamente a un canal alternativo de internet. Quienes lo vieron aseguran que en los últimos segundos se escucha una voz femenina susurrar: "Ahora eres mío". Aunque las autoridades lo niegan, existen testimonios de visitantes recientes que hablan de experiencias extrañas. Una mujer relató que, mientras recorría el palacio, oyó que alguien la llamaba por su nombre desde una sala cerrada. Otra persona juró haber sentido una mano helada en el hombro, solo para descubrir que estaba completamente sola. Los guías nunca admiten nada, pero entre ellos circula una frase en voz baja: "No respondas si te llaman desde el espejo, porque no es tu reflejo el que lo hace". El Palacio de Linares se promociona como un lugar cultural, lleno de historia y arte.
Pero en sus archivos internos existe un documento que se actualiza cada cierto tiempo, un registro de fenómenos extraños. Nunca se muestra al público, nunca se admite en conferencias. Sin embargo, una línea se repite desde hace décadas. El espejo sigue activo. ¿Puede un simple trozo de vidrio resistir al fuego, al hierro y a la fe? ¿O será que no es un objeto, sino una puerta, y las puertas no se rompen, solo se sellan? Un antiguo testimonio de un restaurador del palacio en los años 70 habla de un incidente jamás registrado oficialmente. Un trabajador, harto de los rumores y del miedo, tomó un martillo de hierro y golpeó el espejo con toda su fuerza. El resultado fue escalofriante. El martillo atravesó el cristal, pero no lo rompió. Lo que se escuchó no fue el típico estruendo de vidrio quebrándose, sino un grito humano, prolongado y ahogado, como si hubiese herido a alguien que estaba detrás. El trabajador cayó inconsciente. Al despertar, juró haber soñado con un rostro deforme pegado al suyo, riéndose. Nunca volvió a pisar el Palacio de Linares. En 1986, un pequeño incendio afectó a una parte del palacio. Cuando las llamas alcanzaron el Salón del Espejo, los bomberos reportaron algo imposible. Todo lo que estaba alrededor ardió, las cortinas, la madera, hasta el marco de oro se ennegreció. Pero el cristal permaneció intacto, limpio, como si lo protegiera una fuerza invisible. Uno de los bomberos, al mirarlo de cerca, aseguró que el fuego parecía moverse dentro del espejo, como si el incendio hubiese sido absorbido hacia otra dimensión. A finales del siglo XIX, un sacerdote llamado Padre Velasco fue convocado en secreto por la familia Linares. La marquesa estaba convencida de que el espejo era el origen de la desgracia que rondaba la casa. Durante el exorcismo, el sacerdote entonó oraciones mientras rociaba agua bendita. Al contacto con el cristal, el agua chisporroteó como si hubiese tocado metal hirviente. El sacerdote gritó que no podía continuar, que había algo más antiguo que la fe humana ahí dentro. Horas después, apareció muerto en su habitación. Oficialmente, se habló de un ataque al corazón, pero los criados dijeron que encontraron en sus labios un murmullo congelado: «Los ojos me siguen mirando». En 2007, una investigadora accedió a documentos internos de la Casa de América. Entre ellos había un informe confidencial que hablaba del espejo bajo el título Objeto número 6. Nivel de riesgo rojo. El documento recomendaba mantener el espejo oculto y prohibir cualquier contacto físico con él. Una nota final estaba escrita a mano en tinta roja. Destruirlo es imposible. Lo único que podemos hacer es no mirarlo. Ese informe desapareció misteriosamente de los archivos digitales 2 días después de ser encontrado. Algunos expertos en ocultismo creen que el espejo del Palacio de Linares no es un espejo común, sino un umbral, un portal que conecta nuestro mundo con otro, un lugar donde el tiempo y la identidad se disuelven. Quien lo mira demasiado tiempo corre el riesgo de dejar una parte de sí mismo atrapada allí. El reflejo comienza a vivir por su cuenta y lo real se va apagando. Un antiguo testigo lo resumió con una frase aterradora: «No es tu reflejo el que se queda en el espejo, eres tú
quien cruza al otro lado sin darte cuenta. Y si lo que escuchas en la oscuridad no viene del pasillo, sino de un reflejo que te llama por tu nombre, y si tu voz, la que crees tuya, se repite dentro de un espejo que nunca debería haber existido, los vigilantes del palacio saben que hay fechas en que el ambiente se vuelve insoportable. Una de ellas es el 15 de mayo, día en que, según documentos antiguos, se inauguró la Sala del Espejo. Ese día, cada año, los que se atreven a acercarse afirman escuchar murmullos saliendo del cristal. No son voces claras, sino un murmullo colectivo, como rezos apagados, lamentos ahogados. Un guardia relató: «Al principio pensé que eran turistas rezagados, pero cuando me acerqué, vi que los labios en el espejo se movían y ninguno era mío». Varios testigos juran que el espejo puede pronunciar nombres. Una mujer afirmó que, al mirarse brevemente, oyó que alguien dentro susurraba el suyo: «Clara». Lo más perturbador es que nadie del grupo conocía su nombre real. Había usado un apodo para la reserva. Otro visitante aseguró que escuchó el nombre de su abuelo fallecido, con la misma voz ronca que recordaba de su infancia. Salió huyendo del palacio y nunca volvió. En 2015, un joven universitario se escondió en los baños del palacio para pasar la noche dentro. Su intención era grabar fenómenos paranormales y subirlos a internet. Su cámara fue hallada días después, tirada en un rincón del salón prohibido. En las últimas imágenes, el muchacho se acerca al espejo con linterna en mano. Se oye su respiración agitada y una frase temblorosa: «Me está mirando. No soy yo. No soy yo». La grabación termina con un golpe seco y un silencio que hiela la sangre. El estudiante jamás fue encontrado. Algunos expertos en acústica fueron invitados en secreto a estudiar el espejo en 2018. Con micrófonos ultrasensibles, intentaron registrar sonidos en la sala. El resultado fue inexplicable. El espejo parecía tener eco interno, como si estuviera hueco por dentro. Pero lo más perturbador no fue eso, sino que al reproducir las grabaciones se escuchaba una frase en bucle, repetida en varios tonos de voz: «Déjame salir». Los guías turísticos nunca lo admiten, pero se pasan un consejo entre ellos: si escuchas que te llaman desde el espejo, no respondas. Quien responde deja algo suyo allí dentro. Hay quienes aseguran que algunas personas que visitaron el palacio han cambiado después. Miradas vacías, gestos retrasados, sonrisas que no corresponden al momento, como si una parte de ellos hubiera quedado atrapada en el cristal maldito. ¿Y si el Palacio de Linares no es el único lugar donde actúa el espejo? ¿Y si cada reflejo en Madrid lleva dentro un fragmento de ese cristal maldito? En los últimos 30 años, Madrid ha registrado varias desapariciones inexplicables cerca de la zona del palacio. No se trata de casos comunes. En todos ellos, los testigos mencionaron espejos. En 1998, una mujer fue vista entrando a una tienda de antigüedades en la calle Alcalá. El dueño declaró que la mujer se quedó mirando un espejo antiguo durante varios minutos. Luego, simplemente ya no estaba. El espejo permanecía allí, intacto. En 2009, un adolescente desapareció en plena Gran Vía. Lo último que mostró la cámara de seguridad fue su reflejo en una vidriera, moviéndose medio segundo más tarde que su cuerpo. Estos casos jamás fueron vinculados oficialmente al Palacio de Linares, pero los rumores no tardaron en unirlos. En 1991, un documento clasificado circuló entre un reducido grupo de periodistas. Se hablaba de objeto cultural de riesgo, refiriéndose al espejo. El informe sugería que su influencia se extendía más allá del palacio,
como si hubiese creado una red de puntos de reflejo en la ciudad. Una frase resaltaba en letras rojas: el objeto no está contenido, el objeto se replica en cada superficie que lo recuerda. El informe fue retirado en menos de 24 horas. Se dice que en 1991, durante la reinauguración del palacio como Casa de América, varios políticos de alto rango discutieron en privado sobre el destino del espejo. Algunos pedían destruirlo de una vez, otros, más pragmáticos, optaron por sellar la sala para siempre. Finalmente, se decidió mantenerlo oculto, bajo la condición de que jamás se mostrara al público. Pero lo inquietante es que cada cierto tiempo surgen voces que piden volver a abrir la sala, como si alguien o algo estuviera presionando desde dentro. Expertos en esoterismo proponen una idea perturbadora. El espejo no solo atrapa almas, está esperando el momento para abrirse por completo. Cuando lo haga, aquello que se refleja dentro podría cruzar al otro lado. Algunos creen que las desapariciones en Madrid no son más que ensayos, pruebas de que el espejo ya no está limitado a su marco dorado, que cada reflejo, en cada ventana, podría ser una extensión de esa maldición. Un investigador anónimo lo resumió así: si el espejo se abre, Madrid entera se convertirá en un palacio de reflejos, y nadie sabrá cuál es el verdadero mundo. ¿Y si algunos de los que desaparecieron en realidad nunca se fueron, sino que regresaron distintos? ¿Y si caminan entre nosotros con un reflejo que ya no les pertenece? En 1995, un mendigo apareció de repente en la Plaza Mayor. Nadie sabía de dónde había salido. Llevaba ropas viejas, pero no sucias, como si hubieran estado guardadas por décadas. Cuando la policía intentó identificarlo, no encontraron registros. Él solo repetía una frase: el cristal me devolvió, pero no soy yo. Su reflejo, según testigos, parpadeaba un segundo más tarde que sus movimientos reales. Murió 3 días después en un hospital, y en el acta quedó escrito: muerte por fallo orgánico desconocido. En 2008, una familia visitó el Palacio de Linares durante un evento cultural. Su hija de 7 años desapareció por unos minutos en los pasillos. La encontraron llorando frente a una puerta cerrada, donde se ocultaba el espejo. Desde entonces, los vecinos del barrio afirmaron notar algo inquietante. La niña crecía, hablaba, jugaba, pero su reflejo nunca mostraba sombra en las fotografías. La familia se mudó al extranjero. Jamás volvieron a España. En 2016, un trabajador de mantenimiento relató que tras limpiar cerca del Salón Prohibido, se vio a sí mismo salir del palacio, aunque él seguía dentro. Días después, renunció. Sus compañeros dicen que todavía lo ven a veces, parado frente al edificio, mirando fijamente los ventanales, pero cuando alguien se acerca a hablar con él, desaparece. Quienes estudian lo paranormal en Madrid repiten que hay síntomas claros en aquellos que han cruzado el espejo y vuelto. Retraso en el reflejo. Los gestos nunca coinciden al 100%. Miradas vacías, como si siempre observaran algo detrás de ti. Sonrisas fuera de lugar. Un gesto que aparece cuando no corresponde. Susurros en la noche. Voces llamándolos desde superficies brillantes. La teoría más inquietante afirma que estas personas no vuelven completas. Parte de su alma queda atrapada dentro, y lo que regresa es apenas una copia imperfecta. Una fuente anónima aseguró que hay un hombre contratado en secreto para vigilar el espejo las 24 horas. No aparece en nóminas ni en registros oficiales. Su única función sería asegurarse de que el cristal permanezca cubierto y sellado. Un rumor dice que de vez en cuando ese guardián escucha golpes desde dentro, como si alguien intentara romper el vidrio. Él nunca responde, pero en sus notas personales escribió: si contesto, sé que no volveré a ser el mismo. ¿Y si alguien ya logró filmar lo que ocurre dentro del espejo? ¿Y si esas imágenes no son ficción,
sino fragmentos de un horror que respira detrás del cristal. En 2014, apareció en un foro de internet dedicado a lo paranormal un video de apenas 32 segundos titulado El espejo de Linares. La grabación mostraba un plano fijo del cristal, cubierto por una sábana blanca. De pronto, la tela se movía sola, como agitada desde dentro. Cuando caía al suelo, en el espejo no se reflejaba la habitación, sino un pasillo diferente, oscuro, lleno de puertas entreabiertas. El video desapareció a las horas y la cuenta del usuario fue eliminada. Quienes alcanzaron a verlo juraron que en el segundo 28 aparecía un rostro en primer plano, con la boca cosida. En 2017, un grupo de investigadores colocó grabadoras de alta sensibilidad frente al salón cerrado. Al analizar el material, escucharon 3 voces distintas repitiendo la misma frase en bucle: "No abras, no abras, no abras". El archivo fue compartido en secreto, pero casi todos los ordenadores donde se almacenó sufrieron fallos irreparables. Se decía que al reproducirlo más de 3 veces, comenzaban a oírse nombres de los oyentes, susurrados desde el fondo. En 2020, durante un evento oficial en el Palacio de Linares, un asistente logró tomar una foto clandestina del espejo parcialmente descubierto. En la imagen, en lugar del público, se veían decenas de rostros pegados al cristal, como si gritaran sin sonido. La foto circuló unas horas en redes sociales, pero fue eliminada masivamente. Los pocos que guardaron copia afirman que, al ampliarla, uno de los rostros movía los labios formando una palabra: Madrid. Quienes han visto estas grabaciones o imágenes prohibidas aseguran sufrir consecuencias: pesadillas recurrentes con pasillos interminables, apariciones de su propio reflejo en lugares donde no hay espejos, voces que se escuchan solo cuando miran su teléfono apagado. Un psicólogo que trató a 3 de estos testigos declaró: "No están locos, simplemente han visto algo que no deberían haber visto. Y lo peor es que ese algo no los deja volver a la normalidad". En 2022, una nota anónima fue enviada a un periodista especializado en misterios. Decía lo siguiente: "Las grabaciones no son errores técnicos, son fugas. Cada vez que alguien filma o graba el espejo, un pedazo de lo que hay dentro se escapa. El día que la puerta se abra del todo, Madrid será solo un reflejo más en el otro lado". ¿Y si el espejo no fue llevado al Palacio de Linares por casualidad? ¿Y si todo, desde la construcción hasta las tragedias de la familia, estuvo escrito mucho antes de que la primera piedra fuera colocada? Existen crónicas olvidadas en la Biblioteca Nacional que hablan de soñadores madrileños del siglo XVIII, antes incluso de que el palacio existiera. Algunos ancianos relataban en cartas y diarios visiones inquietantes. Un salón dorado, una gran ventana oscura que no mostraba el mundo real y voces que pedían entrar. Lo más perturbador es que esas descripciones coinciden con el actual Salón del Espejo, levantado casi 100 años después. ¿Cómo podían saberlo? Investigadores en genealogía afirman que los Linares no eligieron el terreno por capricho. Antiguos registros revelan que la familia estaba vinculada a sociedades secretas dedicadas a guardar portales. El palacio habría sido construido justo encima de un punto de confluencia energética de la ciudad, un lugar donde el velo entre dimensiones es más frágil. Un documento fechado en 1870, firmado por un arquitecto desconocido, incluye una advertencia: la sala central debe estar alineada con la corriente. Allí se colocará el objeto. Ese objeto no podía ser otro que el espejo. En 1932, un sacerdote exiliado en Toledo escribió en un diario privado que había escuchado una voz en sueños. La voz le dijo:
Cuando el reflejo se multiplique, las calles serán corredores y los hombres serán sombras. Linares será el principio. Décadas después, durante las investigaciones paranormales en el palacio, varios testigos afirmaron escuchar exactamente la misma frase desde el interior del espejo. Algunos expertos creen que el edificio entero no es una simple mansión, sino una jaula diseñada para contener al espejo. Los gruesos muros, los sótanos inexplicablemente profundos, las habitaciones sin ventanas, todo apuntaría a un diseño hecho para encerrar algo más que lujo. Pero si el palacio es la jaula, ¿quién tiene la llave? ¿Por qué, a pesar de los rumores, el espejo no ha sido trasladado ni destruido? ¿Por qué se mantiene oculto, protegido, como si alguien lo necesitara? Una teoría reciente sostiene que ciertos grupos de poder lo consideran un oráculo. Creen que, al mirarlo, pueden obtener respuestas sobre el futuro. El precio sería alto, perder parte de su alma, pero para quienes ansían poder, el sacrificio podría parecerles aceptable. Y si el espejo no solo atrapa, sino que también ofrece poder a quienes se atreven a invocarlo. Y si el Palacio de Linares es escenario de ceremonias que nunca deberían repetirse. En 1999, un grupo de empleados de limpieza afirmó haber escuchado cánticos dentro del salón cerrado. Era pasada la medianoche, el palacio vacío, y las voces parecían provenir de varias personas rezando en un idioma antiguo. Cuando los guardias acudieron, no encontraron a nadie, pero el espejo estaba descubierto y en su superficie brillaban símbolos grabados con algo parecido a ceniza. En 2005, un documento filtrado describió un intento de activar el espejo mediante un sacrificio simbólico. El informe hablaba de velas negras, agua bendita invertida y una gota de sangre de cada participante. Uno de los testigos declaró: "El cristal no mostró nuestros reflejos, mostró a alguien más, una mujer con velo, que repetía nuestros nombres. Tuvimos que taparlo de inmediato". El informe fue ocultado, pero circuló en foros privados hasta que fue eliminado misteriosamente. Se rumorea que algunas élites políticas y empresariales han pedido acceso al espejo en privado, no para investigarlo, sino para consultarlo. Creen que en su superficie pueden ver fragmentos del futuro, advertencias o señales sobre decisiones de gran escala. Pero cada visita deja un costo, un rostro más atrapado en el cristal. Un trabajador del palacio lo explicó con miedo. Los que lo miran no salen igual, hablan más despacio, se ríen en momentos extraños y a veces, al pasar frente a un vidrio cualquiera, su reflejo no lo sigue. En 2018, el hombre encargado de vigilar permanentemente el salón desapareció. En su puesto se encontró un cuaderno lleno de frases repetidas. "Ya casi se abre, ya casi se abre, ya casi se abre". La última línea, escrita con trazo tembloroso, decía: "No lo abrirán ellos, lo abriré yo". Lo más aterrador es la teoría de que no hace falta romper el espejo para liberarlo. Bastaría con un ritual completo y voluntario. Si alguien lo ejecuta, el cristal dejaría de ser un límite y se convertiría en una puerta abierta. Una puerta por la que lo que habita dentro podría caminar libremente hacia Madrid. ¿Y si ya no es solo el Palacio de Linares el que guarda la maldición? ¿Y si Madrid entero empieza a reflejar lo que vive dentro del cristal? En 2020, varios pasajeros reportaron haber visto rostros desconocidos en las ventanas del vagón mientras viajaban de noche. Los reflejos no coincidían con nadie en el tren. Un hombre aseguró que su propio reflejo no llevaba mascarilla, aunque él sí la tenía puesta. El personal del metro nunca hizo declaraciones,
Pero un conductor confesó en voz baja: a veces, en el túnel, los cristales devuelven más pasajeros de los que llevo dentro. Vecinos del barrio más cercano al palacio comenzaron a colocar cortinas gruesas. ¿La razón? Por las noches, algunos aseguraban ver sombras caminando detrás de los cristales, aunque las casas estuvieran vacías. Una mujer juró que su hijo se quedó paralizado frente a la ventana, diciendo que un hombre desde el otro lado lo estaba llamando. En 2021, un hotel de lujo en el centro de Madrid tuvo que retirar todos los espejos de sus habitaciones. Varios huéspedes denunciaron que sus reflejos se movían con un retraso de segundos. Uno de ellos, al mirar de cerca, vio que su reflejo sonreía mientras él lloraba. El hotel intentó ocultarlo bajo excusas de renovaciones, pero una empleada filtró fotografías. En los espejos aparecían marcas de manos desde dentro, como si alguien hubiera intentado salir. Un joven desapareció tras mirar el agua del río en una noche sin viento. Su novia relató entre sollozos: él se inclinó para ver su reflejo, pero lo que vimos fue otra cara. No era él. Esa cara lo agarró y se lo llevó hacia abajo. El cuerpo nunca apareció. Hoy quienes viven en Madrid hablan de una sensación extraña, como si la ciudad tuviera ojos. Dicen que los escaparates, las ventanas, hasta las pantallas apagadas parecen observarlos. Otros aseguran que en ciertos momentos los semáforos, los cristales de los coches, los relojes digitales, todos muestran un mismo destello fugaz, el marco dorado de un espejo que jamás debería reflejarlos. ¿Y si un día descubres que tu mayor enemigo no está afuera, sino dentro del espejo? ¿Y si tu propio reflejo empieza a moverse por su cuenta y a seguirte incluso cuando no hay vidrio? En 2022, un abogado madrileño denunció que su reflejo había dejado de seguirlo. Al principio, lo notaba solo en los espejos del baño. Cuando levantaba la mano, el reflejo tardaba un segundo. Pero pronto, en un escaparate, el reflejo ya no levantó la mano, simplemente lo observó con una sonrisa helada. Semanas después, el hombre desapareció. Los vecinos aseguran haberlo visto deambular de noche, pero con un detalle espantoso: no proyectaba sombra bajo la farola. En el Parque del Retiro, una muchacha corrió despavorida afirmando que había sido perseguida por ella misma. Testigos vieron a dos mujeres idénticas, con la misma ropa, corriendo en direcciones opuestas. La policía nunca encontró a la segunda. La joven original terminó ingresada en un hospital psiquiátrico, repitiendo sin cesar: yo no soy la verdadera, yo no soy la verdadera. Un taxista relató que una noche subió un pasajero silencioso. El viaje transcurrió en calma, hasta que miró por el retrovisor. Allí, sentado atrás, estaba él mismo mirándolo fijamente con ojos vacíos. El taxista perdió el control del coche y chocó contra una farola. Sobrevivió, pero juró nunca más volver a conducir. Los expertos en fenómenos paranormales creen que estos casos prueban que los reflejos han comenzado a escapar del cristal. No son copias exactas, son versiones corrompidas, con gestos alterados y miradas que parecen comprender más de lo que deberían. Dicen que se alimentan de la confusión, que buscan reemplazar poco a poco a quienes observan. Un investigador lo resumió con terror: no es que los reflejos nos persigan, es que están esperando el momento de ocupar nuestro lugar. Un vigilante del palacio aseguró que el espejo ya no está completo, que una grieta invisible lo recorre, y cada vez que alguien en Madrid vea su reflejo actuar distinto, es porque un pedazo del cristal maldito se ha filtrado a la ciudad. La frase que dejó en su informe interno es la más perturbadora hasta ahora:
Ya no hay un solo espejo. Madrid entero es el espejo. ¿Se puede detener a algo que ya se ha desatado? ¿Puede el hombre tapar un reflejo que ya no necesita cristal para existir? En 2023 se filtró que el Salón del Espejo fue sellado con placas metálicas y cemento armado. No fue restauración, como anunció la Casa de América, sino un intento desesperado de aislarlo. Un trabajador que participó confesó: cuando tapamos la última pared, escuchamos golpes desde dentro. No eran ecos, eran manos. Varias. No sé si sellamos el espejo o si sellamos algo vivo. Rumores hablan de un círculo clandestino de sacerdotes, ocultistas y exmilitares que se reúnen cada mes en el palacio. Su objetivo no es destruir el espejo, sino mantenerlo bajo control mediante rezos, símbolos y vigilancia constante. Uno de ellos escribió en un diario privado: no lo encerramos para salvarnos, lo encerramos para ganar tiempo. Aunque nada es oficial, existen pequeñas señales dirigidas a quienes visitan el palacio. Los guías jamás permiten detenerse frente a ciertas puertas. Los vigilantes evitan usar espejos de mano. En algunos baños del edificio, todos los espejos fueron reemplazados por placas metálicas opacas. No se explica al público, pero es un recordatorio silencioso de que el reflejo puede escapar en cualquier momento. Algunos investigadores creen que la única solución sería sumir el Palacio de Linares en obscuridad total, sin ventanas, sin luces, sin superficies reflectantes. El objeto, privado de miradas, se debilitaría poco a poco hasta apagarse. Pero existe un riesgo. Si el objeto ya ha extendido su influencia a toda la ciudad, apagar Linares no servirá de nada. Hoy, Madrid vive con normalidad, pero en cada ventana, en cada pantalla apagada, podría estar el inicio de algo más. Nadie sabe si el espejo sigue contenido o si ya abrió su puerta en silencio. Un testigo lo dijo mejor que nadie: el peligro no está en el palacio, el peligro está en cualquier sitio donde te atrevas a mirarte. ¿Y si Madrid ya no es Madrid, sino una copia imperfecta? ¿Y si los reflejos han tomado más de lo que imaginamos, caminando entre nosotros con rostros que parecen familiares, pero no lo son? En 2024, varios testigos afirmaron que un hombre desapareció en plena Puerta del Sol, frente al reloj del kilómetro cero. No fue un robo, ni un secuestro. Simplemente se inclinó hacia un escaparate para acomodarse la corbata y nunca volvió a girarse. Lo extraño es que en el vidrio su reflejo seguía allí, sonriendo, mientras el cuerpo real se desvanecía. Cada vez más vecinos de Madrid relatan que despiertan en la madrugada y encuentran sus espejos cubiertos con sábanas, aunque nadie en casa los haya tocado. Algunos creen que es un instinto de autoprotección, como si algo o alguien hubiera querido evitar que miraran lo que había al otro lado. En barrios como Chamberí y Lavapiés se habla de personas duplicadas. Una mujer denunció haber visto a su marido entrar al edificio minutos después de que ya estuviera con ella en el salón. Los vecinos lo llaman los dobles de cristal y dicen que puedes reconocerlos por un detalle mínimo. Parpadean menos, como si no necesitaran imitar la respiración humana. Un conductor del metro juró que en una estación cerrada, al detenerse por error, vio pasajeros esperando en el andén. Todos estaban quietos, perfectamente alineados, mirándolos sin moverse. Lo aterrador, en las cámaras de seguridad no apareció nadie. Solo se registraron docenas de siluetas reflejadas en los ventanales del tren. Hoy, algunos madrileños confiesan escuchar un murmullo constante en el ruido urbano. No es tráfico, ni viento. Es un eco suave, repetitivo, como si toda la ciudad estuviera rezando al unísono detrás del cristal. Un anciano lo resumió con un escalofrío.
Madrid ya no respira. Madrid refleja. ¿Y si el espejo nunca estuvo encerrado en el Palacio de Linares? ¿Y si solo estaba esperando el tiempo adecuado, el momento en que millones de superficies brillantes inundaran nuestras vidas? Con la llegada de los smartphones, Madrid se llenó de reflejos portátiles, pantallas negras, vidrios pulidos, superficies que parecen inocentes, pero que también devuelven nuestra imagen. En 2021, varios usuarios reportaron un fenómeno inquietante. Al encender la cámara frontal de sus móviles, veían un fondo que no correspondía a su habitación. Pasillos oscuros, velas apagadas, sombras que se movían detrás. Trabajadores de oficinas en Gran Vía aseguraron que tras apagar todos los ordenadores, los monitores se encendían solos, mostrando el salón del espejo. No una imagen digital, sino un reflejo real, con sillas moviéndose lentamente al otro lado. La policía fue llamada una vez, pero nunca encontró explicación. Ocultistas modernos sostienen que el espejo maldito del Palacio de Linares ya no es uno, se ha multiplicado en cada dispositivo reflectante de la ciudad. Dicen que cada vez que una pantalla se apaga y refleja tu rostro, existe una probabilidad de que no seas tú quien mira, sino tu reflejo, esperando el momento para reemplazarte. En colegios del centro de Madrid, algunos profesores notaron que los niños se quedaban embobados frente a los cristales de las ventanas. Al preguntarles qué veían, todos respondieron lo mismo. Nosotros, pero en el otro lado ya no quieren jugar, quieren salir. La teoría más aterradora afirma que el espejo de Linares solo era la semilla y que el verdadero objetivo siempre fue expandirse hasta colonizar cada superficie reflectante del mundo moderno. Lo que empezó como un objeto maldito, ahora sería una red infinita de cristales lista para abrirse de golpe y dejar pasar lo que habita detrás. Un investigador dejó escrito en su último correo antes de desaparecer: no mires tu móvil apagado en la oscuridad. Puede que lo que encienda primero no sea la pantalla, sino tu reflejo llamándote por tu nombre. ¿Y si lo que temíamos ya comenzó? ¿Y si Madrid dejó de ser una ciudad de carne y tierra para convertirse en un laberinto de copias? En junio de 2025, decenas de vecinos denunciaron un fenómeno imposible. A medianoche exacta, todos los espejos de sus casas vibraron al mismo tiempo. Algunos cayeron y se hicieron añicos, pero en los fragmentos rotos aún se reflejaban figuras completas, intactas, que seguían moviéndose aunque el cristal ya no existiera. Ese mismo mes, la policía registró una oleada de desapariciones en barrios cercanos al palacio. No hubo robos, no hubo violencia. Solo apartamentos vacíos con televisores encendidos mostrando pantallas negras y rostros sonrientes en la superficie. Un agente escribió en su informe confidencial: no podemos detener lo que no camina en este lado. Testigos aseguran que en calles como Serrano, Atocha y Lavapiés ya se ven personas idénticas a otras, caminando unos metros detrás, sin cruzar palabra. Algunos vecinos llaman a estas presencias los reflejos en libertad. La diferencia es mínima, casi imperceptible, hasta que sonríen en momentos en que nadie debería sonreír. Trabajadores de la Casa de América cuentan que, incluso sellado, el salón del espejo emite un sonido bajo, como un latido. Aseguran que el edificio entero vibra en noches concretas y que las lámparas de araña oscilan aunque no haya viento. Una frase recorre los pasillos en susurros: ya no está adentro, ya está afuera. Hoy nadie lo confirma, pero todos lo sienten. Madrid ya no es la misma. Los cristales de los escaparates parecen más oscuros, las pantallas apagadas más profundas, las sombras más largas. Algunos dicen que el espejo ha dejado de ser un objeto. Ahora es una ciudad entera convertida en reflejo, esperando el momento de tragarse a los últimos que aún creen vivir en el lado real. Un testigo anónimo lo resumió con palabras que hielan la sangre: el Palacio de Linares fue solo la puerta.
Madrid ahora es el espejo, y nosotros ya somos los atrapados. El misterio sigue abierto. Nadie sabe si el espejo original continúa sellado o si ya no importa, porque quizás mientras lees esto, la pantalla que tienes frente a ti también es parte de la misma red.